Hola amigos y amantes del audio. En primer lugar quiero dar las gracias por la buena acogida a todos los seguidores del canal de IFI Hunter. Para los que no me conocéis, mi nombre es Juan Calatayud y bueno, soy gerente de JC Barbular. Estamos situados en Málaga capital. Como ya os dije, uno de los talleres más grandes de España. Independientemente de todo esto, pues fabricamos amplificadores de alta gama, de alta fidelidad, con nuestra propia marca y realizado todo a válvula y de modo artesanal. Bueno, pues lo que nos lleva hoy, vamos a hablar de Sansui, en concreto del preamplificador C2301. Os voy a mostrar, para mí, uno de los mejores amplificadores que he visto en mi larga trayectoria como técnico de sonido. Este preamplificador fue el penúltimo que Sansui sacó al mercado allá por el año, entre el año 83-87. Su peso es de 20 kilos y bueno, la construcción vais a ver que es impecable. Este fue, repito, el penúltimo modelo que Sansui sacó al mercado. En el año entre 90 y 92 sacó casi el hermano de este modelo, que fue el C2302. Gracias a la mala gestión de la marca y a la pérdida de identidad, bueno, pues vino a quiebra y cerró la empresa. Bueno, vamos a ver este modelo, os voy a explicar el funcionamiento y bueno, un poquito detallaros el tema técnico de esta maravilla. Bueno, pues aquí tenemos el aparato en cuestión. Este amplificador, en su parte frontal, es un aspecto muy normal. No hay mucho que explicar en su parte frontal. Cuando ya entramos en el interior, pues nada, ya vemos toda la estructura técnica. Mirad lo que os decía. Esta lámina es puro cobre. Hay muchas marcas, sobre todo en el año 90, creo que era muy frecuente en Marantz, de chapar en cobre algunas partes de su chasis, pero este no, este es distinto. Esto es cobre puro. Esto estamos hablando de 1,5 milímetros de espesor. Esta tapa en peso ronda los 2 kilos de peso. Esto hoy día es impensable. Laterales, bueno, laterales de madera. Esto es de 19 milímetros. Esta es la parte trasera, cobre puro. Los RCA vienen chapados en oro. Salida balanceada. XLR. Yo entiendo que fabricar los modelos que últimamente sacaba Sansui, yo creo que para una empresa que tiene que ganar dinero es inviable. Pensar que cualquier fabricante de hoy día puede fabricar estos aparatos es impensable por el alto coste en mano de obra y sobre todo en materiales. El interior ya vais a ver que esto es la cosa más bonita que podéis ver en cuanto a electrónica. Si bonito o elegante es por fuera, por dentro
ya es cautivador. Este es el aspecto en su interior. Detalles técnicos, bueno, detalles técnicos es todo lo mejor. Tenemos aquí condensadores de alimentación, de filtraje. Tenemos doble transformador de alimentación encapsulado. Tenemos aquí la parte de preamplificación. Tenemos un canal de la etapa de fono, transformadores de fono de adaptación de impedancia, muy importante. Todo separado por blindaje electrostático. Esto es aluminio extruido, con su serigrafía en dorada, impecable todo. La parte técnica, bueno, la parte técnica es inmejorable. Esto hay poco que reprochar en toda la construcción. Semiconductores de altísima calidad. Todo lo que son los transistores, altísima calidad. Resistencias, todas de carbón. Estas resistencias son todas de carbón. No hay ninguna de film metálico o film de carbón. Todo es de carbón. Resistencias de carbón. Esto, poquísimos fabricantes pueden llegar a esto. Antiguamente en construcciones de equipos de válvulas se usaban resistencias de carbón, pero no eran todos los fabricantes. Marantz en sus comienzos sí utilizaban resistencias de carbón, pero estamos hablando del año 60, 50 y algo. Pero en la época que Sansui sacó este modelo, allá por el año 87 aproximadamente, llegar a esto es impensable. Electrolíticos de altísima calidad. Esto dura toda la vida. Esto no tiene avería. Los condensadores, pues tenemos aquí condensadores Styroflex. De altísima calidad. El cableado todo, es que es todo, es que no hay nada que reprochar a este magnífico preamplificador. La PCB o circuito impreso, esto es también de altísima calidad, de fibra de vidrio. Esta es la etapa de fono. Los semiconductores son del fabricante japonés NEC, uno de los mejores fabricantes de semiconductores, junto con Toshiba. Esto es sinónimo de calidad. Aquí tenemos unos jumpers para la impedancia del tipo de cápsula a utilizar, cápsulas de fono. Y bueno, ya os digo que esto es el no va más de la ingeniería electrónica aplicada al sonido. Potenciómetro de volumen de altísima calidad. Creo que no existe mejor calidad. Conmutador de entrada, bueno, pues el típico que se usaba en aquella época, como expliqué en el anterior vídeo, es un conmutador de cinta. Esto viene, el propio conmutador está alojado en la parte inferior.
¿Para qué se utiliza eso? Bueno, para intentar minimizar en todo lo posible el tema de ruido. Este preamplificador viene asociado con su etapa de potencia, que es la B2302. La construcción, bueno, si estamos hablando todo de la misma línea. Vamos a darle la vuelta y ver la parte inferior, más de lo mismo. Es que no hay nada que reprochar. Tenemos aquí el otro canal del previo de fono, y tenemos aquí el otro canal del paso de preamplificación, ¿vale? Aquí tenemos el conmutador que os he hablado antes. Este conmutador viene a través de esta cinta en el frontal. Esto de aquí, módulos de alimentación, totalmente independiente un canal de otro. Todo está duplicado. Fuente simétrica, regulada, con un factor de rizado mínimo. Aquí tenemos la sección de entrada. Este amplificador está en el taller para hacerle una reparación o sustitución de uno de sus transformadores de alimentación. Todo diseño electrónico no es perfecto. Aunque todos sus materiales sean de altísima calidad, todo esté bien construido, todo modelo electrónico tiene un pequeño defecto en su construcción, y es que los transformadores de alimentación, siendo totalmente independientes, bueno, los cálculos eléctricos se quedaron un poquito justitos. Entonces el transformador no está totalmente holgado, llega a unas temperaturas y bueno, y en definitiva este transformador hay que cambiarlo. Eso no impide que la ejecución sea perfecta, eso no hay que tenerlo ni en cuenta. Ya os digo, esto para mí es uno de los mejores preamplificadores que habrá o existirá en el mercado. Una pena que ya no se construyan estas maravillas. Bueno, el sonido no os voy a contar el sonido que brinda este preamplificador. Este preamplificador, si la construcción es magnífica, todo está reflejado en el sonido. Quiero dar las gracias a todos por el apoyo y el buen recibimiento. Deciros que tras este vídeo va a haber muchos vídeos más dedicados al tema puramente técnico de los distintos aparatos. También quiero pedir disculpas por si no he contestado a muchas de las preguntas que me formuláis, pero bueno, gracias a mi eterna jornada tengo poco tiempo para dedicar a esto. Intentaré en la medida de lo posible pues contestar a todas vuestras preguntas y dudas que tengáis. Una verdadera pieza de coleccionista. Bueno amigos, hasta la próxima.